Amen. Glory to God in the highest. Gloria a Dios en las alturas. Glory to God in the Gloria a highest. Dios en las alturas. Blessed be the Lord. Bendito sea el Señor. We're going to go right to the Word of God this morning. Vamos a entrar en la palabra de Dios esta mañana. I want to thank all of you who are here. Quiero darle gracias a todos los que están aquí And I want to address those who could not make it, who are watching us online. y quiero dirigirme a aquellos que no pudieron estar aquí pero que nos ven a través del internet. Make sure that, thank you for joining us. Gracias por estar And unidos may con the Word of nosotros God flow powerfully where you are, y que la palabra del Señor fluya poderosamente donde usted está, as it is flowing powerfully here where we are today. de igual manera como lo está haciendo aquí donde estamos hoy. Holy Father, we pray with all our hearts, with all our souls, with all our strength, that you would send forth your word to nourish and to comfort, to encourage and to strengthen every heart, every person that's watching, everywhere this word goes. May it go, Lord, and be used by you to inspire and instill faith, dispel fear, and bring salvation, healing, edification, joy to everyone who watches and to everyone especially who's in this house today. We acknowledge you and we thank you that we can turn to you, for you are our fortress. The name of the Lord is a strong tower, and we, your people, run into your name, and there we are safe. Thank you for that name that is above every name, the name of our Lord Jesus Christ. To him we give all glory, all honor and praise, now and forever. And all the people of God said amen. Y el pueblo dice amén. Amen. Thank you. Please be seated, Gracias. everyone. Pueden sentarse. Given the situation that we're facing at this time, Dado a la situación que estamos confrontando en estos momentos, when I say we, I mean not just us here, but in fact the entire world. cuando digo nosotros, no digo solamente aquí, sino a nivel mundial. We're going to bring something different from the continuity we've been speaking about these past few weeks. Vamos a traer algo diferente a la continuación de lo que hemos estado trayendo en estas últimas semanas. As I prayed and asked the Lord, what would you have me say to your people in the midst of this? Mientras oraba, le pregunté al Señor, ¿qué me quieres que le traiga al pueblo hoy? The message you're about to receive El mensaje que va a recibir is what was given to me. fue lo que me fue dado. So we'll continue on the subject of the Lord's coming as the Spirit of God guides, Continuaremos en el tema de la venida del Señor, así como el Espíritu de Dios nos dirija, and on the ways to be ready for the rapture as the Lord will guide. y en la manera de prepararnos para el rapto, así como el Señor nos dirija. And just remember this. Pero recuérdese esto, If one virus, si un virus, if one virus is causing so much panic, está causando tanto pánico, out there people are fighting each allá other afuera personas están peleando el uno al otro over all kinds of things in the supermarket. por causa de muchas otras cosas. People are panicking everywhere Las personas están aterrorizadas en todas partes because of a virus por causa de un virus that affects mostly elderly people que afecta mayormente a las personas mayores, and that is spread not through the air, que se riegan, no se esparcen no but por el that aire, spread not through the air, que se esparce pero no en el aire, but is spread through water droplets from a person's mouth. sino de partículas de saliva que salgan de la boca de la persona, Still a bad thing, y todavía es algo malo. and it's wise of us to take all the precautions we've taken. Y es sabio que tomemos todas las precauciones necesarias. I thank God for the maintenance team that have, and the guardians who have made this place sparkle. Y doy gracias a Dios por el grupo de guardianes y el grupo que mantienen este lugar tan Y los brillante. mantenimiento también. Amazing job. Look around you. This place is like a Es shining diamond sorprendente, today. miren qué lindo ese trabajo. It's always clean. Don't think it's not usually clean. It is. Pero una cosa que es usual, pero que es. This is called double portion cleaning. Y esto se llama un equipo de Alright. doble porción. So we're grateful for that. Y estamos agradecidos de ellos. But can you imagine if this virus Pero podría imaginarse si has este caused virus, worldwide panic? que está a nivel mundial, Can you imagine what it's going to be like podría imaginarse entonces in the days of the Great Tribulation? en lo que serían los días de la gran tribulación. So for those who
who are listening or who have heard other people say, para aquellos que están escuchando o que han escuchado otras personas decir, I don't mind staying for the tribulation. a mí no me importa quedarme para la tribulación. Let this be a taste, a very small taste, Deja que esto sea un pequeño gustito of what it's going to be like when the real trouble comes. de lo que va a ser cuando venga verdaderamente verdadero problema. And be wise. Y sea sabio, Escape the great tribulation. escape la gran tribulación. Coming to Jesus Christ El venir a Jesucristo and being ready for his arrival. y esté listo para su llegada. We're going to share about that again, but right now let's go to the picture you see behind me. Vamos a compartir esto, pero vamos a ir al cuadro que ven a mis espaldas. And if you, those of you who are looking at it, you can tell exactly what it represents. Y aquellos que están viendo pueden decir exactamente lo que representa. There are Bible stories that are known by almost everybody in the world. Hay historias bíblicas que son conocidas por todo el mundo, a través del mundo. This is one of them. Y esta es una de ellas. Even children are taught this story. Aún a los niños se les ha enseñado esta historia. So without yelling out what the story is about, Así que sin gritar de qué se trata la historia, who recognizes what this is? vamos a estar hablando de quién es este. The majority of people, obviously. Y la mayoría de las personas, obviamente, But we get so focused. pero nos concentramos tanto. And when I say we, I'm talking about human beings. Y cuando digo nosotros, digo de seres humanos. Human beings like the fantastic. A los seres humanos les gusta lo fantástico. We are attracted by the extravagant. Estamos atraídos por lo extravagante. And it is our tendency, Y es nuestra tendencia especially in this day and age, en este día y en esta fecha to look for things that are like beyond the norm. de ver las cosas que van más allá de lo normal. So when we think of this story, which we all, most of us, I think all of us have heard, Cuando pensamos acerca de esta historia que todos hemos escuchado, we focus on this event, nos concentramos en este evento on how a man could be swallowed alive de cómo un hombre pudo haber sido tragado vivo by what the Bible specifically calls a large fish. por lo que la Biblia llama específicamente un pez grande. So never does the Bible call it a whale, Nunca la Biblia le llamó una ballena, although people have said that so often that we always think of the whale. a pesar de que las personas lo han dicho con tanta frecuencia, pensamos que fue una ballena. But the scriptures only call it a large fish. Pero las escrituras solo le llaman un pez grande. And people, when they read the story, Y las personas cuando leen la historia, they wonder how is it that a man could survive inside the belly of this sea animal, this creature. se preguntan cómo es que un hombre puede sobrevivir dentro del vientre de este animal. And of course, most people of the world say this is a myth, Y muchas personas en el mundo dicen que esto es un mito, that no one could survive inside of an animal of that size. que nadie puede sobrevivir dentro de un pez de ese tamaño. But as the Bible says, Pero como la Biblia dice let God be true que sea Dios cierto and every man a liar. y todo hombre mentiroso, The stories in the Word of God are not myths. las historias de la Biblia no son mitos. The Bible says that everything that was written in the Old Testament La Biblia dice que todo lo que fue escrito en el Antiguo Testamento and by extension in the New y como extensión en el Nuevo was written for our instruction fue escrito para nuestras instrucciones and for our exhortation y para nuestras exhortaciones, to prepare us because we're in the last days. para prepararnos porque estamos en los últimos That días. is literally what the Bible says of itself. Y esto es literalmente lo que la Biblia dice por sí misma. So whether or not the world calls this a myth, O sea o no que el mundo llame esto un mito, we know it's real nosotros sabemos que es because real. God says it's real. Porque Dios dice que es And we real. believe God. Y nosotros le creemos He's a not a Dios. man that he should lie. Él no es hombre para que mienta. He does not lead us wrong. Y Él no nos va a guiar por mal. There was a man that went through this experience. Y hubo un hombre que pasó por esta experiencia. But as I said a few minutes ago, Pero como dije hace unos momentos atrás, the focus is always on this event. el enfoque siempre se basa en este evento. And what we need to do today, as the Spirit of God is indicating, Y lo que tenemos que hacer hoy, como el Espíritu de Dios lo indica, is focus on what led to this event enfocarnos en lo que llevó a este evento and what happened, especially after this event. y lo que aconteció especialmente después de este evento. And it must be of great importance Y debe ser de gran importancia for our Lord Jesus Christ himself para que nuestro Señor Jesucristo mismo made reference to this. hiciera referencia a esto. And if Jesus talked about it,
Y si Jesús habló de how ello, many can say it has to be important? ¿cuánto tiene que ser? Entonces es importante. If I were to ask you who the man is that's in the water, Si fuese a preguntarle cuál es el hombre que está en las aguas, what would you say? ¿qué me van a decir? Everybody's going to say the word Jonah. Todo el mundo va a decir la palabra Jonás. All right? Actually, it's Yonah with a Y. Y es Jonás con Y. There is no J in Hebrew. No hay J en Just hebreo. a little aside there. It doesn't matter. But that's the man. And Jonah, or Yonah as it's called in Hebrew, he was a prophet of God Y Jonás era un profeta de Dios prior to this event. anteriormente a este evento. Yonah is mentioned in other part of the Old Testament, Y él se menciona en otras partes del Antiguo Testamento, not just in the book that carries his name. no solo en el libro que conlleva su nombre. So he was a prophet, Así que él era un profeta, apparently a well-experienced prophet. aparentemente un profeta con toda la experiencia. And before this ever happened, Y antes de que esto aconteciese, the only thing the Bible tells us lo único que la Biblia nos dice is that one day, es que un día, using a phrase that's found over and over again in the Old Testament, usando una frase que se encuentra una y otra vez en el Antiguo Testamento, the word of the Lord came to Jonah. la palabra del Señor vino a Jonás. In other words, God spoke to Jonah. En otras palabras, el Señor le habló a él. But notice how it says the word of the Lord came. Pero nótase cómo dice que la palabra del Señor vino. In the Old Testament, there is a being. En el Antiguo Testamento hay un ser, There is someone había alguien, who appears in the name of Yahweh, el cual se aparecía en el nombre de Yahweh, who speaks with the authority of Yahweh. el cual habla con la autoridad de Yahweh is Yahweh, the name of God. el nombre de Dios, Who presents himself as being Yahweh quien se presenta en el siendo Yahweh and yet is separate from Yahweh in the heavens. y aún así está separado de Yahweh en los cielos. You see that in the time of Sodom and Gomorrah, ¿Ves esto en los tiempos de Sodoma y de Gomorra? where it says that Yahweh on earth, Donde dice que Yahweh en la God tierra, on earth, Dios en la tierra, caused it to rain fire and brimstone causó que lloviese granizo y fuego from Yahweh in heaven. de Dios en los cielos. There's two. Y hay dos. And the Jewish people to this day don't know what to do with that. Y el pueblo judío hasta este día no sabe qué hacer con In esto. fact, they say there are three Como individuals. factor, ellos dicen que hay tres. And they're right. Y están correctos. In the Old Testament, three distinct persons En el Antiguo Testamento, tres personas distintas, all call themselves Yahweh todos se llamaban a sí mismo Dios. and speak and act as the Almighty. Y hablaban y actuaban como el Todopoderoso. We have to go to the New Testament to find out what this is all about. Y tienes que ir al Nuevo Testamento para darte cuenta de qué se trata esto. Where it says in John 1, famous verse, Donde dice en Juan 1, el versículo famoso, in the beginning was the Word, en el principio era el verbo, and the Word was with God. y el verbo era con Dios. Notice, with God. Nótese con Dios, And the Word was God. y el verbo era Dios. And that word shows up in the Old Testament as appearing to the prophets Y ese verbo se enseña en el Antiguo Testamento apareciéndose a los and profetas giving them a message for them to bring to the nation. y dándole un mensaje para traer a las naciones. So we can say confidently Así que podemos decir confiadamente that it wasn't that Jonah had a dream and had a message given to him in a dream. que no fue que Jonás tuvo un sueño y un mensaje se le dio en sueño. No. The word of the Lord came to Jonah. La palabra del Señor vino a Jonás. The person that we know as the living word of God in the New Testament came to Jonah. La palabra que conocemos del Dios en el Nuevo Testamento vino a Jonás por Dios. The one who said that before even Abraham existed, he already was. El que dijo que antes que Abraham existiese ya él era. We know him as Jesus, Le conocemos como Jesús, the Son of the living God. el Hijo del Dios viviente. He is the Word of God. Él es la palabra de Dios. He said, all that the Father is, I am. Dijo, todo lo que el Padre es, lo soy yo. Hebrews says that the fullness of God is to be found in the person of Hebreos Jesus dice que la Christ. plenitud de Dios se puede encontrar en la persona de Jesucristo. So Jonah had a visitation of the Lord to give him a message. Así que Jonás tuvo una visitación del Señor para darle un mensaje. There was no way he was mistaken when he heard what he heard. No había ninguna manera que estuviese equivocado cuando escuchó lo que escuchó. It wasn't his imagination. No era su imaginación. It was the word of Yahweh speaking right to him. Era la palabra del Señor hablándole directamente a él. And what did Yahweh tell him to do? ¿Y qué le dijo el Señor a él que hiciese? It has to do with that. Tiene que ver con esto. I find that most people ignore
this part of the story or give it little importance. Encuentro que muchas personas ignoran esta parte de la historia o le dan muy poca importancia. But as we grow in our study and our understanding of the scriptures, Pero mientras crecemos en nuestro entendimiento, estudio de la palabra, we recognize buildings like this reconocemos edificios como estos, because every culture has its own distinctive architecture. porque cada cultura tiene su arquitectura distinta. We think of Greece and Rome. Pensamos en Grecia y en Roma, We think of the columns and the arches. pensamos en las columnas, en los arcos, That is so indicative of those cultures, Greco-Roman. son tan distintas en estas culturas. And every culture Y en cada cultura has its unique way of expressing its architecture. tiene su manera única de expresar su arquitectura a través del arte. This particular structure Esta estructura en particular indicates what nation we're talking about. indica de cuál nación estamos hablando. And if you think you know the answer, I hope you do. Tell your neighbor who you think that is. Y si cree que sabe la respuesta, dígale a su What vecino cuál nation usted cree que nación es esta Built this. que edificó esto. Because it is to that nation Porque es a esa nación that the word of the Lord sends Jonah. que la palabra del Señor envió a To Jonás. this capital city A esta ciudad of this nation, de esta nación, God sends his prophet. Dios envía a su profeta. By the way, they're not Jewish. Y no son judíos. So here we have an example of a Jewish prophet Y aquí tenemos un ejemplo de un profeta judío being sent by the God of Israel siendo enviado por el Dios de to Israel bring a message to a Gentile nation. para traer un mensaje a una nación gentil. That's one of the few times that ever happens in the Bible. Y esta es una de las veces, muy pocas veces que esto pasa en la Does anybody Biblia. know what nation this is? ¿Saben ustedes qué nación es Some people esta? are saying it. Thank you. It's the nation of the Assyrians. Es la nación de los de Asiria. Asirios en español. Asirio. Keep the A there. The Assyrians. Amén. There were Syrians Y ellos eran asirios. and there were the Assyrians. Asirios y Asirios. One letter Amén. difference, but the Una, difference means a lot. una letra de diferencia, pero la diferencia es grande. It's like PR and DR. Es como PR y DR. A letter makes a lot of difference. Una letra hace All right? mucha Even though diferencia. we're similar in many ways. A pesar de que somos similares en muchas cosas. The capital city of the Assyrian Empire La ciudad de la capital del imperio de Asiria is this city here. es esta ciudad And I heard aquí. some people say the name a few minutes ago. Y escuché a alguna persona diciendo el nombre unos momentos atrás. Nineveh. Nínive. And the word of the Lord sends Jonah to Nineveh. Y la palabra del Señor envía a Jonás a Nínive It sends him with a message of judgment y le envía con un mensaje de juicio. because Assyria, Porque Asiria, that at the time was the world empire, que para ese entonces era el imperio mundial, it had conquered all the other nations before it, había vencido todas las otras naciones. and it was into this very day you can go to the libraries and you can see information on the Assyrian Empire. Y hasta este día puedes ir a las bibliotecas y tú ves la información del imperio asirio. And you can see the names Asirio. of some of the kings of the Assyrian Empire. Y puedes ver el nombre de los reyes de este imperio asirio. Ashurbanipal, 1, 2, 3, and 4, for example, and others like him. Y otros más como este que el pastor menciona. And people don't realize Y las personas no se dan cuenta just how evil de cuán maligno this empire was. este imperio era. It was known to be among the most savage nations that the world had ever seen up until that time. Se conocía como en una de las naciones más salvajes que el mundo había visto para ese In entonces. fact, it was into the hands of the Assyrians Y estaba en las manos de los de Asiria, that Almighty God delivered 10 of the 12 tribes of Israel. que el Señor liberó 10 de las 12 tribus de Israel. He gave them over to the Assyrians Él los entregó en las manos de los de Asiria because of their sin. por causa de sus As pecados. we know, Israel were 12 tribes. Sabemos que Israel eran 12 tribus. Every window here has the name of one of the tribes. That's why we have Cada, 12. cada ventana aquí tiene un nombre de cada una de las naciones, por eso And we- tenemos 12 ventanas. And we know that 10 of those tribes divided away from the other two, Y sabemos que esas 12 dividieron el lugar para dos, creating two kingdoms instead of one united kingdom. creando dos reinos en vez de un reino unido. A house divided against itself Una casa que se divide en sí misma can't stand. no puede triunfar. So the 10 nations of the north, Así que las 10 naciones del norte, known as the kingdom of Israel, conocidas como el reino de Israel, created in rebellion se crearon en rebelión by King Jeroboam,
por el rey Jeroboam, who led the people into idolatry. el cual llevó al pueblo a idolatría. Those 10 nations, Esas those 10 10 tribes naciones, rather, those esas 10 10 tribes tribus were warned and warned but didn't listen. fueron advertidas y advertidas, pero no escucharon. And the day came Y el día vino when the Assyrians conquered them cuando los de Asiria le vencieron and scattered them over the world. y los esparció a través del mundo To this very day, hasta este día. when you read or hear about the 10 lost tribes, Cuando usted lee o escucha acerca de las 10 tribus perdidas, it's because of that event. es por causa de este evento. In fact, there is a group, and there was a greater number of people in an African nation, Como un factor había un grupo y era de gran número en una nación africana, Ethiopia. en Etiopía, African in every sense of the word, africanos en todo sentido de la palabra, from skin color to culture to language. de color a cultura y su lenguaje. But they worshiped the God of Israel. Pero ellos adoraban al Dios de Israel. They are remnants of one of those tribes Ellos son remanentes de una de esas tribus that was scattered by the Assyrians. que fue esparcida por los asirios. Whoever the Assyrians didn't scatter, Y los que ellos no esparcieron, they tortured and butchered los torturaron y los degollaron in the most disgusting ways you can imagine. en las maneras más horribles que usted se puede imaginar. The Assyrians skinned people alive. Los asirios le arrancaban la piel a las personas vivas. The Assyrians would build large wooden stakes, with a Ellos sharp levantaban point, unos palos bien puntiagudos and they would take a person and shove them into the spike. y tomaban a la persona y ponían su cuerpo a través de esa And the espiga. spike would come out from their lower parts up through their spine. Y la espiga salía por las partes bajas de su cuerpo. Torture, horrible torture. Tortura terrible. Raping women, killing Abusando de las children. mujeres sexualmente, matando niños. They were a bitter and savage race. Era una raza bien amargada y bien mala. They weren't as bad as the next races to come, No eran tan malos como los próximos que habrían de venir, especially the Romans. especialmente los The romanos. Romans were so bad Los romanos eran tan that malos the Bible presents them as an animal, as a beast que la Biblia los presenta como un animal, como una that can't bestia. even be described. De esta manera que les describe. But for now, we're talking about the Assyrians who were very bad anyway. Pero por ahora vamos a hablar de los de Asiria que eran bien malos. And Jonah knew very well Y Jonás sabía bien what they had done to the people of the 10 tribes. lo que ellos le habían hecho a estas personas de las 10 tribus. And Jonah wanted only one thing: Y Jonás quería solo una cosa, for God to wipe Assyria off the face of the earth. que el Señor borrase a Asiria de la faz de la tierra. So when the word of the Lord came to him Así que cuando la palabra del Señor vino a él and told him to go to Nineveh, y le dijo que fuese a the Nínive, capital, a la capital, and proclaim judgment against it, y que proclamase juicio en contra de ellos, we would imagine he would have been happy to get that message. usted se puede imaginar que él estaría contento de escuchar este mensaje. That's what he wants. Era lo que él quería. He wanted Assyria destroyed. Él quería que Asiria fuese We destruida. see that in his book. He even says so. Vemos esto en su libro, él aún así lo dijo. But when he got the message, Pero cuando recibió el mensaje, instead of obeying the Lord en vez de obedecer al Señor and going to Nineveh, e ir a Nínive, he went the exact opposite direction. él se fue en la dirección contraria. He went and booked passage on a ship heading towards the city of Tarshish. Él se fue y se tomó para viajar a la ciudad de Tarsis. And if you know your biblical geography, Y si usted sabe su geografía bíblica, Nineveh is over here, Nínive está a un lado, Tarshish is over here. Tarsis está al otro lado. As far as possible as he could possibly get Lo cuán lejos posible que podía haber estado, in the opposite direction. en la posición contraria. And by the way, Tarshish is in Spain. Y Tarsis es en España. So Jonah was heading to Spain Así que Jonás estaba yendo a España when that previous event happened. cuando ese evento anterior aconteció. Why did he go there? ¿Por qué iría él Why allá? was he running from the word of the Lord? Porque estaba corriendo de la palabra de Dios. Why didn't he take the message of judgment with happiness? At last, Assyria is going to be wiped out. ¿Por qué no tomó el mensaje de juicio con alegría y dijo, por fin Siria va a ser borrada de la tierra? Because he knew something. Porque él sabía algo. He knew something about God. Él sabía algo acerca de Dios. Do you know something about God today? ¿Sabes tú algo acerca de Dios hoy? Can you talk about God to people ¿Puedes tú hablar de Dios a las personas and present the God of the Bible to people? y presentar el Dios de la Biblia a las Not the personas? God that you or I may have imagined God to be,
No el Dios que tú y yo tal vez nos hemos imaginado que Dios sea. Not, as they say in Spanish, el rubio de Galilea. No the blonde one from Galilee. Que no existe ningún rubio de Galilea. That Eso es recently he's una de not. las fantasías más grandes habido y por haber. That's one Rubio of de the big Galilea. fantasies that we had created. Don't be upset. Jesus was not blonde. Sorry. Pero no se moleste porque Jesús no era rubio. David was. David lo era. Jesus wasn't. Jesús no lo era. Topic for another day. Amén. But Lo trust me vamos a for tratar now, he otro wasn't día. blonde. Pero él no era rubio. But can you talk about Christ to people? Pero puedes tú hablar acerca de Cristo a las Because personas you know him. porque tú le conoces. How many here can say, by God's grace, you know him? ¿Cuántos dicen que por la gracia de Dios le conocen? And where do you learn about him? ¿Y de dónde aprende acerca de él? In his word En su palabra and in your life. y en su vida. Those are the two ways we learn about God. Esas son las dos maneras en que aprendemos acerca de That's why Dios. the world can read the Bible and they don't really know God, really. Not Por really. eso es que el mundo puede ver la Biblia y no sabe nada Because de they can Dios. read the book and say, oh, I see, but they have a blinder over their eyes. Y ellos pueden ver la Biblia y decir, oh, yo veo, pero tienen un manto en sus ojos. But you and I have our eyes wide open. Pero usted y yo tenemos nuestros ojos Not because abiertos. we're better than anybody else. No porque seamos No, mejores no, que no, nadie, no. no. It is by the grace of Almighty God. Es por la gracia del Dios Because Todopoderoso. we receive the invitation that God has given to all humanity Porque recibimos la invitación que Dios ha dado a toda la humanidad to come to Jesus Christ. de venir a And Jesucristo. when we came to Christ, Y cuando venimos a Cristo, the Bible says the eyes of our understanding were enlightened. la Biblia dice que los ojos de vuestro entendimiento fueron iluminados. So how many know God because their eyes have been Así que enlightened? ¿cuántos conocen a Dios porque sus ojos han sido Aleluya. iluminados? When you watch a movie and you see how movies portray God, Cuando usted ve una película y usted ve cómo la película presentan a Dios, has anybody ever felt a sense of disgust or at least of disturbance how they're presenting God? ¿no se siente usted molesto de la manera en que presentan a Dios? Even though we know movies are fantasy, Y a pesar de que sabemos que las películas son fantasías, sometimes they present God in a way you go, but that's not how God is. pero a veces presentan a Dios y usted dice, por esa no es la Has manera en que anybody Dios had that es. experience before? ¿Alguien ha tenido esta experiencia Watching a movie and saying, anteriormente? that's not God. Dice, ese no es Dios. If you haven't, well, I don't know what's up because there's plenty of bad examples of God in Hollywood. Y si usted no lo ha hecho, pues déjeme decirle, no sé qué pasa, porque hay Horrible, malos horrible ejemplos, example. muchos Terrible. horribles y terribles. But Jonah knew God. Pero Jonás conocía a Dios He knew something about the nature of God y él sabía algo de la naturaleza de Dios that made him go the opposite direction. que le hizo ir a la posición contraria. What did he know? ¿Qué sabía él? Well, we know for a fact Sabemos como factor that when he was on the boat, as you all know the story, que cuando él estaba en el bote, como ustedes saben la a historia, great storm hit the boat. una gran tormenta le golpeó el And bote eventually it was discovered that the storm was sent by God y eventualmente se descubrió que la historia fue enviada por Dios as a punishment for Jonah's disobedience. como un castigo por la desobediencia de Jonás. And because of Jonah disobeying God, Y por Jonás desobedecer a Dios, everybody in the boat todos en el bote were getting punished as well. estaban siendo castigados de igual manera. If you think your sin is strictly limited to you, you're mistaken. Si usted piensa que su pecado está estrictamente limitado a usted, está equivocado. When a person sins, others are affected. Cuando una persona peca, otros también son afectados. Especially if you happen to be the husband or the father of your family. Especialmente si es el esposo o el padre de familia. The Bible says, as is the head, so is the body. La Biblia dice como está la cabeza, así mismo es el cuerpo. So, sir, if you as a husband or a father are sinning against God, El caballero, si usted como esposo o como padre está pecando contra Dios, your family's going to feel it, su familia va a sentirlo and they'll pay consequences. y ellos van a pagar You consecuencias. can't help that. Y usted no puede And it's not evitar that eso. God is punishing in this Y no es case. que Dios está castigando en ese caso. Sin brings its own punishment. El pecado trae su propio castigo. In Genesis, God himself says to Cain En Génesis, Dios mismo le dice a Caín that sin is crouching at the door que el pecado está gruñendo a las puertas like a wild animal. como un animal feroz. So whether you be husband, O ya sea que sea esposo, whether you be wife and mother, esposa o madre. if you sin against God, Si usted peca contra Dios, if a husband and a wife are angry at each other, si un esposo y una esposa están molestos el uno con el otro they go to bed angry, y van a dormir they don't talk molestos, to each other no se hablan because either one or both feel they're justified. porque cada uno siente que están justificados. How foolish you are.
Qué tonto eres. A house divided cannot stand. Una casa dividida no puede sobrevivir. And there's a crouching animal waiting to get into your home Y está ese animal rugiendo listo para entrar a tu casa and tear you to shreds y destrozarte and tear your children to shreds. y destrozar tus hijos. Don't be foolish. No seas tonto. Everybody has a disagreement. Todos Everybody. tienen desacuerdos, todos. Sooner or later, you're going to have a disagreement with somebody, Tarde que temprano vas a tener un desacuerdo con alguien, especially people who are living in the same home. especialmente con aquellos que viven bajo el mismo techo. You can talk about it. Tú puedes hablar acerca de You ello can reconcile. You should reconcile. y se deben de reconciliar. Never go to bed angry. Nunca se vayan a la cama molestos. Don't ever carry it to the next day. Nunca lleve esa molestia hasta el otro 'Cause día, every moment you guys are divided, porque en cada momento en que ustedes están divididos, the hand of protection of Almighty God is removed. la mano de protección del Dios Todopoderoso es removida. The Bible says God is too holy to behold evil. La Biblia dice que Dios es muy santo para resistir el mal. He doesn't leave your house, Él no se va de tu casa, but he withdraws his protection. pero Él quita su protección. And if you don't repent fast, Y si no te arrepientes pronto, that argument's going to get bigger and bigger and bigger ese argumento se va a hacer más grande, más grande y más grande. and hurt your children. Y va a herir a tus hijos. And it may even lead to a separation or a divorce, Y tal vez lleve a una separación o un divorcio, all because you didn't unite. solo porque no se unieron Stay united. y no se quedaron Don't let unidos. sin attack you. No deje que el pecado les ataque. Love one another. Amaos los unos a los Forgive otros. one another. Perdonaos los unos a los Never otros. go to bed angry with anybody, Nunca se vaya molesto a la cama con nadie, because we're facing a powerful enemy porque estamos enfrentando un enemigo bien poderoso who's just waiting for a chance. que solo espera por una oportunidad. And the New Testament says, don't give the devil any Y opportunity. el Nuevo Testamento dice que no le des ninguna oportunidad al diablo. How many receive that in Jesus' ¿Cuántos name? reciben esto en el nombre de Jesús? After this, if you're mad at somebody, you better run and reconcile. I'm telling you. Si después de esto, si está molesto con alguien, vaya, corre y If they're reconcíliese. not here, you better get on the phone and say, I'm so sorry. You better reconcile. Y si no están aquí, vaya y reconcíliese. Hágalo Who por cares teléfono. who's wrong or right? Let God defend the right. Deje que, ¿quién importa que está bien o mal? Deje que Dios You defienda and que I, está let's bien. us stay humble. Y usted humíllese y manténgase humilde. So Jonah's sin led to the storm. Así que el pecado de Jonás llevó a una tormenta. And Jonah told the people, the only way this is going to stop Y de la única Jonás le dijo al pueblo, de la única manera que esto va a parar is if you throw me in the water. es que me echen a las aguas. They didn't want to. Ellos no querían hacerlo. People forget that too. Y así que se podían olvidar de Those eso. pagan, idolatrous Gentiles, Estos idólatras paganos they gentiles didn't want to throw Jonah into the water. no querían arrojar a Jonás a las It aguas. says they tried hard to beat the storm. Dijeron que ellos trataron fuertemente de vencer la tormenta. But who knows, you can't fight against something that's supernatural. Pero quién sabe cuántos saben que no Can't pueden do it. pelear algo que es sobrenatural. All right, flesh and blood cannot beat the supernatural. Forget La it. sangre y la carne no pueden vencer lo sobrenatural. So the people said to Jonah, Así que el pueblo le dijo a Jonás may your God forgive us que tu Dios nos perdone for what we're about to do, por lo que vamos a hacer, because it is his will, not ours. porque es la voluntad de él y Look no at la that heart. nuestra. They had a good heart despite who they Ellos were. tenían un corazón bueno a pesar de todo lo Into the demás. water Jonah goes. Y arrojaron a Jonás a las He aguas. wound up inside that big fish. Y ahí fue donde él quedó dentro How del long pez was he grande. in there? ¿Cuánto tiempo estuvo él ahí? 3 days, 3 nights. 3 días, 3 noches. And if you read the book of Jonah, chapter 2, you'll find a prayer that Jonah prayed over those 3 days, Y si lee days el and libro de nights. Jonás en el capítulo 12, esos 3 días Jonás oró He was able to pray in the midst of the intestines of a fish. y él pudo orar en medio de los intestinos de un pescado. I can't imagine the experience, how that must have felt. Y no me puedo ni imaginar la experiencia de él. You see some people drawing a picture of it, Ves algunas personas que hacen el cuadro de ellos and you see this big cave inside the fish. Like, y what? ves este gran esto que está dentro del gran I've pez. seen people draw pictures where Jonah's sitting at a table inside the fish's stomach. And I'm like, what? He visto cuadros de Jonás sentado en una mesa dentro del Table? pez. I saw one that had a candle inside, candle, Y vi uno que table, tenía a una chair. vela, que tenía una silla Inside a fish? dentro de un pez. He wasn't sitting in no table. Y eso dentro de un pescado He no tiene una he even mesa. says he was surrounded by sea algae and seaweed and all kinds Él of dice que stuff. fue rodeado por todas las cosas marítimas And all the gastric juices of the y, fish. los jugos del pez. Look, I don't go fishing. Y mira, yo no voy a pescar. How many have gone fishing here before? ¿Cuántos han Right? ido a Good, pescar? good for you, wonderful. How many know fish don't smell good? ¿Cuántos saben que el pez no huele bueno?
Imagine being in those gastric juices of a fish, Ahora imagínense estar en esos jugos gástricos de head to pez, toe, de covered la all cabeza a los around. pies cubiertos. Your clothes are soaked with it Tu ropa está mojada con ello for 3 days. por 3 días. That was Jonah's condition. Esa era la condición de Jonás. Could you imagine he's fighting against the intestinal walls of the fish? ¿Te puedes imaginar tú todas las paredes Because it's, you know, intestinales del pescado? The intestines squeeze, you know, that's what they do. A Y stomach se- squeezes. Eso te aprieta, eso es lo que hace. Squeeze, that's their Y, eso job. aprieta, y ese es su trabajo. So Jonah's in there and all those intestines are like, Así que he's up así there, era como "Ay, estaba Dios Jonás mío. dentro del pez. Oh Lord, have mercy. Bloop, bloop, bloop. Dice, oh Dios, ten God, I'm so sorry. misericordia. Bloop, bloop. For 3 days. Por 3 días. Kind of sounds different now, doesn't it? Suena diferente ahora, ¿no? Yep. And it was only until the end of his prayer. Y fue hasta el final Check it de su out. Jonah oración. chapter 2. Jonás capítulo He's 2. praying and praying and praying, but the fish is still yuck, 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 yuck. Él oró y Nothing's oró happening. y todavía estaba dentro del pez. He had to come to a point Él tuvo que llegar a un punto where he said, Lord, donde él dijo, Dios, I'll pay what I owe. yo pago lo que debo. In other words, I'll do what you say. En otras palabras, hago lo que tú And digas. it was then when he said, okay, I'll do it, Y fue entonces que él dijo, está bien, lo voy a hacer. that God commanded the fish. Que Dios mandó que el pescado. 2 things here. Notice, 2 things. 2 things. Dos cosas aquí, nótese. Wouldn't you have said, I'll do it from the first minute that you were in the fish? No hubieras dicho tú, yo lo voy a hacer desde el How many primer would have said, momento. instantly, I'm sorry, I'll do it? How Lo many would have siento, done yo it lo right voy away? a hacer. I mean, ¿Cuánto lo come on. dirían desde el primer momento? I would have done it as soon as I saw the fish coming. I'm sorry, Lord. Boom. Yo lo hubiera hecho desde el primer momento que había el pez venir. He waited 3 days. Él esperó 3 días. What does that tell you about the character of Jonah, the prophet of God? ¿Qué te dice esto del carácter de Jonás, el profeta de Dios? It's called being stubborn. Se llama ser cabeciduro. Just like Pharaoh with Moses. Remember Pharaoh with Moses? Así como Faraón ¿Verdad? con Moisés. Remember one of the plagues was the plague of the fleas? ¿Se Remember acuerda that? cuando fue una de las plagas de las moscas? I like it better. No. I like it better in Spanish. Los piojos. The gnats. The little things that get into your hair and they. Remember that the Entonces, se lice? ponen Yeah. los piojos. Remember que- that plague? ¿Se Did you recuerda de imagine? esa plaga? You wake up and you're covered with lice. Y se levantó, imagínense, cubierto de That's one of the piojos. plagues of Egypt that God sent on Esa Egypt. fue una de las plagas que Dios le mandó a Egipto. And of course, Pharaoh sends for Moses, we're sorry, we're sorry. Y por supuesto, Faraón me envía por Moisés y dice, estamos arrepentidos. How many know the rest of the story? ¿Cuántos saben el resto de la People don't historia? notice these things. A la gente no se da Moses cuenta de says, esto. so you can see this is of the Lord. Y Moisés dijo, para que tú puedas ver que esto es del Señor, Tell me, when do you want this plague to end? dime, ¿cuándo tú quieres que esta plaga termine? Who would have said, right now? ¿Cuánto hubieran dicho ahora mismo? I want these lice off of me now. Yo quiero estos piojos fuera de mí ahora. You know what Pharaoh said? ¿Sabes lo que dijo Faraón? Tomorrow. Mañana. He did. He Eso fue said lo que dijo. tomorrow. Él dijo mañana. That's called stubbornness. Y eso se llama ser He cabeciduro. was fighting God and being tough with God. I don't care. Tomorrow, I'm the tough guy here. Él estaba Mañana. peleando con Dios y diciendo, a mí no Well, me you know how importa. that ended, right? Yo soy You el know how- fuerte aquí, solo él dijo, You know how that mañana. situation ended at the end? Y sabes cómo esa situación terminó al The final, death of the firstborn. Horrible. con la muerte del primerizo. But not only was Pharaoh stubborn, so was Jonah. Pero no solo que Faraón era así de terco, pero también lo fue So when he Jonás. finally gave in, Así que cuando finalmente se I'll dio, do it. I'll pay my vow. yo voy a hacerlo, yo voy a pagar mis votos. One last thing God did. Anybody Una notice? cosa más hizo Dios. God gave the word Dios dio la palabra to the fish. Fish. al pez. Okay, let them out. Ok, déjalo que salga. But it wasn't like you may think. Pero no fue de la manera que ustedes van a pensar. Remember, he's inside the gastrointestinal system of a fish. Acuérdense que él está dentro del sistema intestinal y de gastrioso del pescado. The Bible uses the right word. La Biblia usa la palabra correcta. God commanded the fish, Dios demandó al pescado and I'm sorry. We're adults. If you're not sorry, he vomited Jonah. y él vomitó a Jonás. And that means exactly what you think it means. Y eso significa exacto lo que The usted fish piensa. went blah. El pescado And with all vomitó the stinky, disgusting y yuck, todas esas cosas terribles y out malolientas. came Jonah. Y salió Jonás así. Yeah. Well, you know, that's the best picture I could find. Ese fue el mejor cuadro que pude conseguir. Fill in the gap yourselves of how that Pero must have really llenen los looked. espacios ustedes mismos.
And by the way, you know that in the stomach there's acid, right? Y sabe que en el estómago hay ácido. Animals or humans, we all have stomach acid. Animales o humanos tenemos ácidos en el estómago. It is very likely Y también es muy that cierto when Jonah got out of this fish prison of his, que cuando Jonás salió de este pez, his skin and his hair su piel y su pelo were burned very badly hubieran estado quemados because of all that acid. por todo ese ácido. 3 days swimming in acid. 3 días nadando en ácido. Something's going to happen. Algo tiene que pasar. So Jonah stinks. Así que Jonás apesta, Jonah is burned. está quemado, Jonah is hungry because he hasn't eaten nothing for 3 tiene days. hambre y no ha comido nada por 3 días. Jonah is traumatized. Wouldn't Está you be traumatizado. after this? Cuando Jonah ya esto is a después de esto, mess. eh, Jonah is a total mess. Está un totalmente desastre. And the word of the Lord comes to him Y la palabra del Señor viene a él a second time. por segunda vez. You would imagine God's going to say to him, Te vas a imaginar que Dios le diga, all right, take some time, toma tiempo, wash up, límpiate, rest, descansa. and when you're ready, I'll send you to. Y cuando estés listo te voy a enviar. No. No, When you rebel against God, don't Cuando tú te expect all rebelas that contra wonderful Dios, kindness. no esperes todas esas bondades. God hates rebellion. Dios odia la The rebeldía. Bible says rebellion is like the sin of witchcraft. La palabra dice que la rebelión That's es how como el bad it pecado de is. hechicería, así de malo es. When you rebel against an authority God has established, Cuando te rebelas contra una autoridad que Dios ha establecido, it's like you're practicing witchcraft. es como si estuvieses practicando The brujería. Bible says, Eso es lo que dice la Biblia. so the word of the Lord came to Jonah Así as que la palabra del messed Señor up vino as a he Jonás, was. así como él estaba de sucio. And what did he say? ¿Y qué le dijo? The same thing he said in chapter 1. Lo mismo que le dijo en capítulo 1. Get up and go to Nineveh. Levántate y ve a Nínive. Isn't it crazy? What he heard when he was in good shape, he hears when he's in bad shape. Cuando escuchó cuando estaba mal, es lo mismo que escuchó cuando estaba bien. Because God doesn't change. Porque Dios no cambia. You hear me? God doesn't change. Porque Dios no cambia. We change. We have to change. Nosotros not him. cambiamos, no él. So Jonah goes Así que Jonás va and he Va. does exactly what God said. y va y hace exacto lo que Dios le dijo. But what is Jonah's message? Pero ¿cuál es el mensaje de Jonás? Check it out. I mean, this isn't a long explanation that he's given to the Ninevites. Esta es una larga explicación que él está dando a los de Nínive. Very simple. Y bien sencillo. In 3 days, Nineveh will be destroyed. En 3 días Nínive va a ser destruida. The end. Y ese es el fin. That's all he says. Y eso es todo lo que él dice. He doesn't explain about you can repent or God is Él no les merciful. explica de que No, se pueden no, no. arrepentir, de que Dios es 3 misericordioso. days, you're dead. 3 días, te muere. And these people see this stinky, burned up, horrible. This guy, he looks great. This guy looks great. Y estas personas ven a este hombre con la apariencia que él tenía, apestoso y como That estaba. was not how Jonah looked, I promise you. Y así no era como Jonás se veía, Jonah eso had se lo prometo. las greñas paradas, as they say in Puerto Rico. He said, was sticking up. So they see this guy stinking. What is this guy? He's saying in 3 Dicen, ¿quién es este days, hombre? En 3 días the city will be destroyed. la ciudad va a ser destruida. And you know what's fascinating? ¿Y sabe qué es fascinante? Nobody thought he was crazy. Nadie pensó que él estaba loco. No matter how crazy he looked, No importa cuán locamente era su and no matter how apariencia bad he smelled, y cuán mal le día, there was something in this man había algo en este hombre that made people believe him. que hizo que las personas le creyeran. You know what that something is? ¿Sabes lo que es ese algo? Anointing. Unción. The anointing of God. La unción de Dios. When someone is anointed, Cuando alguien es ungido, it doesn't matter how old they are, no importa cuán mayor how sean young they are, o cuán jóvenes sean, if they have a graduation or if they never graduated school, eso no importa. si tuvo una graduación o no de la When escuela, you're that doesn't matter. anointed, you Cuando will usted es have ungido, an impact. usted causa un impacto Because it isn't you, porque no es usted. not by might, No es, not by power, no es por obra ni but por by poder, my spirit, says por the el Lord. poder del Espíritu de Dios. So if you say, I don't dare because I don't know, it's okay. Get up and do whatever God Si says. usted dice, estoy ahí porque no sé, pues está bien, levántate y haz lo que Dios All he dice. wants from us is obedience. Solo lo que Dios quiere de nosotros es obediencia He'll take care of the rest. y Él hará el resto. I once had a stutter. I couldn't speak in public. Una vez escuché una historia y la dije en público. Una vez yo era tartamudo. I couldn't speak in public. No, I yo no didn't know podía how. hablar en público, perdón, no And sabía when I cómo. did, era yo me no like that. That's how it Y esta was. era la manera en que era. And when I came to Christ, what did the Lord tell me? Cuando vine a Cristo, que me dijo el Señor, To preach. que predicase.
Thank God I know the Jonah story. Gracias a Dios que conocí la historia I de don't want to be in Jonás. I don't want to be in no fish stomach. No So, quería estar en ningún pez, I en said, piel I de, don't know how. de I don't know how pez. you're going to use this. Yo no sé. Pero aquí Y voy. no sé cómo, pero no sé cómo me va a usar, My pero lo voy a first hacer. sermon, En mi primer sermón, I got up and I spoke for 2 minutes. me levanté y hablé por 2 minutos. I read from Jesus' words to the Pharisees. Bendito to the Pharisees. Y leí de la palabra de Jesús a los fariseos. I said, Jesus said to the Pharisees, you children of hell, you horrible people, you must repent. You are all the same way. Good night. Dios le bendiga y buenas noches. Not the best beginning for a sermon, I got to tell you. And No fue un buen but no comienzo one para el told me mensaje. anything. They said, oh, you spoke so well. I did. Pero nadie me dijo I nada. just No, hablaste insulted the whole tan bien. congregation. Y acabé de insultar a toda una I don't congregación. do that anymore, as you know. Ya no hago And I más don't let eso. anybody insult you either, so don't worry about it. You heard me? I don't Correcto. let anybody insult you either. Y no deje que nadie le insulte tampoco. That's why I always translate for anybody who's preaching here. Es por eso que siempre traduzco cuando alguien está They say one predicando. thing against you, I'm going to correct them on the spot. Excuse me, not this people. Si ellos dicen Sorry. algo malo, le voy a corregir en el This is a momento. beautiful family. Thank you very Esta much. es una familia hermosa y muchas gracias. They should have done it to me. They should have done it to me. Ellos debieron haberme hecho a mí. But nonetheless, over the years, I kept trying and the anointing never failed. Pero hasta Here I am. ahora, a través de los años, se siguió tratando y la unción no ha So fallado. who gets the glory? Raymond Talavera? Así que ¿quién recibe la gloria? Raymond No. no. Who gets the applause? Me? ¿Quién que- No. no? Him. Él, Jesús. All glory to him. Toda la Him. gloria a Él. To you, Lord Jesus Christ. To you Amén, alone. Señor. Sí, Señor. Aleluya. And Jonah did the same thing. Y Jonás hizo lo mismo. 3 days, the city's going to be destroyed. En 3 días la ciudad va a ser And the destruida. people believed him. Y las personas le creyeron. And guess what happened? Oh, you know what happened, most of ¿Y you. sabes qué pasó? Bueno, sé cómo yo Remember sabe. who we're talking about. Recuérdese de quién estamos hablando. Those butchers, those horrible Assyrian people. Esas personas de asirios que eran tan terribles When they heard the message, cuando escucharon el mensaje. they did that. Ellos hicieron esto. They repented Ellos se arrepintieron from the king all the way down. desde el rey hasta abajo. Notice the order. Nótese el orden. From the leader all the way through. Desde el líder hasta abajo. Get that? Those of you who are husbands and fathers, tú Aquellos que son sabes, esposos y padres it's got to start with you. tienen que comenzar contigo. You mess up, the whole family pays the price. Tú fallas, toda la familia va a pagar el Hey, precio. the New Testament says that. El Nuevo Testamento lo dice. Husbands, love your wives, treat them nice. Esposos amen sus esposas y Ajá. trátalas bien. Like the weaker vessel. Not that they're Como el weak. 'cause vaso Boy, débil. our sisters are not weak, No, I'll tell you no right sea now. que sean débiles, porque nuestras hermanas no No, son our sisters are débiles. not weak. Nuestras They're hermanas not. no son débiles. But the word says treat them as the weaker vessel. Pero la Biblia dice que las trate como vasos frágiles. Don't yell at them. No le grites. Don't insult them. No las insultes. Don't fight with them. No pelees con ellas. Talk to them Háblales gently. con dulzura. Even if they get you angry. Aún así, si ellas se... Si te molestan. Amén. Of course que te molestan. Y claro que te va a molestar. Come on, let's be honest. Sometimes women do Seamos things que honestos. ponen a cualquiera como un loco. You know Sí. it's true. We could get somebody Come on, crazy. sisters. Sí, es cierto. Not all the time, I No todo el know. tiempo. Some better than others. Unas But mejores que otras. can you stand up, sis, and say, I never do anything to bother my husband? Dímelo. Come on, come on. Podrías tú ponerte de pie y decir, yo nunca hago Where are nada you? para molestar a mi esposo. ¿Dónde estás? Uh-huh. Nobody dares stand up. You better not, because you know you do. Nadie Even lo if you hace, don't pensar mean que lo it. hace. Even if it's by accident. Si no lo quieres hacer It o sea por happens. accidente. Remember I Love Lucy, Ricky and Lucy? ¿Se acuerdan? Yo amo a Lucy en ese programa. Sometimes Lucy would do things and Ricky would go, esta mujer me tiene loco. Si la cojo le corto. You know, Sometimes remember Lucy that? would do Remember some that? things and the husband would go, this woman's Of course he driving me never did, crazy. I but the would take point out and is, strangle it her. happens. Pero era algo así que pasan. But you have to be the head, man. Pero tienes que ser la cabeza. Love that woman. Ama a esa mujer. Be patient with that woman. Sé paciente con esa Because mujer. Peter says, if you don't, Porque Pedro dice que si no lo haces, your prayers don't reach heaven. tus oraciones no alcanzan al Señor. Absorb that, gentlemen. Absorban eso, caballeros. You don't be nice, God is not nice to you. Si tú no te portas bien con ella, pues Dios no va a ser bueno You're contigo. not married, ya tú sabes. Si no estás casado, pues now you You know. want to get married, you do so because you want to be nice to a wife. Si quieres casarte, quieres hacerlo porque quieres ser bueno Ay, con tu esposa. pero, si ella- forget about what she does. What Pero God expects olvídate you lo to que do. ella haga, es lo que Dios te dice que tú hagas. The anointing starts with the head. La unción comienza con la cabeza. So, gentlemen, be a head. Así que hermanos, así lo With me hagan. out there, church?
¿Están conmigo, hermanos? And if you have a husband who's a good head, ladies, Y si tienes un esposo que es una buena cabeza, treasure him, atesóralo, respect him, and honor him, respétalo y honralo, because you have a treasure too. porque tú también tienes algo How bueno. many say amen? Men and women ¿Cuántos both. dicen amén a esto? This is what they did. Esto fue lo que ellos hicieron, Starting with the king, comenzando con el rey all the way down, even the animals. hasta todos los The animales. Bible says everybody fasted. La Biblia dice que todos ayunaron. The newborn babies fasted. Los niños recién nacidos The ayunaron. animals fasted. Los Everybody. animales ayunaron todos. And they did exactly as you see here. E hicieron exacto como ves aquí. Tore their clothes, put ashes Sacaron on their sus ventas, heads. pusieron cenizas sobre sus cabezas. Lamented, we're sorry. Oh lamentaron, God, estamos forgive arrepentidos, us. Dios, Oh God, perdónanos. have mercy. Dios ten misericordia. How did they know? I mean, how did they know how to do that? ¿Cómo ellos sabían hacer esto? Jonah didn't tell them if you repent, God will forgive you. Jonás no le dijo que si se arrepentían Dios los iba a He didn't perdonar. even mention that. Él ni siquiera mencionó eso. All he wanted was kill them, Lord, wipe them Él out. solo que quería era que Dios les matase y ya está. But even unbelievers seem to have a voice inside their own minds and hearts. Pero aún este pueblo no creyente parecía que tienen en Even sí to dentro de this ellos day, una mente y su propia decisión hasta even este though día. they're unbelievers, Y a pesar de que no eran creyentes, they're still made in the image of God. aún sabían la imagen de Dios. They're still human beings like you and I. También fueron hechos de God imagen de Dios, un loves ser them humano just como as much usted y as He como yo. loves you and I. Dios les ama a ellos tanto como nos ama a nosotros. And they know deep inside themselves at some level Y ellos saben dentro de sí mismos que hasta un nivel, what Jonah already knew too. lo que Jonás ya sabía, That God que Dios, loves to be merciful. le encanta o ama ser hear me? misericordioso. God loves to show mercy. A Dios le gusta enseñar God misericordia. enjoys forgiving. Él disfruta de You don't perdonar. have to convince Him. Tú no tienes que He convencerle. wants to. Él quiere hacerlo. He hates to judge anybody. Él odia juzgar a cualquier That's persona. what you should know if you're a follower of Jesus Christ. Y eso es lo que tú tienes que saber si eres seguidor de He's Cristo. not a God that's waiting for you to mess up so He can squanch you. Él no es un Dios No. que está esperando que tú falles para venir y aplastarte, no. He says in the Word, I have drawn you with the cords of Él men. dice que yo te traigo con cuerdas de amor. With loving kindness I have drawn you to me, God Con says. bondad te traigo, dice el Señor. Loving kindness. That's what Con God esa is bondad like. amorosa. So the people knew, even though Jonah didn't tell them, Así que las personas sabían, a pesar de que Jonás no les dijo, if we repent before God, si nos arrepentimos delante de Dios, He may have mercy. puede que tenga misericordia. And guess what? ¿Y sabes qué? He did. He did. Él la tenía. The Bible says that God saw how the Ninevites humbled themselves, Y la Biblia dice que Dios vio como los de Nínive se humillaron and He turned away from His anger y Él se apartó de su ira sobre and Nínive didn't do the wrath and the y judgment. no hizo lo que Él iba a hacer. Have you ever prayed like this? ¿Tú has orado así? When I came to Christ, Cuando yo vine a Cristo, this is how they taught me to pray. así fue como me enseñaron a orar. I mean, I know other people learned other things. I'm sorry. Sé que las personas aprenden otras cosas y lo siento. I know people put their handkerchiefs on the floor Sé que algunas personas ponen sus y se pañuelos hincan, and y they don't ponen budge. pañuelos en el piso and then they kneel down. When I came to Christ, I was taught throw yourself on the floor and roll around if you have to. Cuando yo vine a Cristo me dijeron tírate en el Mm. piso y rueda en el piso si tienes que hacerlo. I know Adriana remembers that. I know Eric remembers that. You were Sé with que me in the church Adriana, back then Eric too, Eric. You recuerdan remember esto. when we said intercede? Cuando decíamos interceder, It wasn't sitting in the seat going, Amen, Señor. no era sentado en la excuse silla me? diciendo Amen, Lord, no. Our face was on the floor. Nuestro rostro estaba en el piso. Seriously. When we had vigils, all night prayer Teníamos lights. vigilias. You think we were singing songs all night? ¿Tú crees que era cantando cánticos toda la Excuse noche? me. I would find my space under the seats, Yo encontraba mi espacio debajo de la and I silla would throw myself under the chairs. y me tiraba ahí debajo de la silla A gritar, to to pray. scream, to shout, to holler, Gritar y clamar, to tear my heart, not my clothes, the de Bible agarrar mi says. corazón, no Rend mi your heart, ropa, not your clothing. de agarrar su corazón y no su ropa. They tore their clothes. They didn't have the grace we have. Ellos Got it? hicieron su ropa, no tienen la But they were gracia like, que nosotros tenemos. ay, Dios mío, ay, Señor, perdón. I mean, they really lamented their Ellos sin. verdaderamente se lamentaron de su pecado. That's what moves the heart of God. Y eso es lo que mueve el corazón de Dios. If you mess up and you say, God, okay, God, well, I'm sorry, Lord. Si usted falla y es eso? dice, "Oh, perdóname Dios", y ¿Qué ya es eso? está. Aguaje, What is that? What is that? aguaje, That's se just dice en make Puerto believe. Rico. Como dicen Well, en I'm Puerto sorry, Rico. Lord. No, you're not. No, no lo When estás, you're no. sorry, you offend someone you love. Cuando tú estás arrepentido y tú ofendes a alguien que amas, If you're really humbled,
Si verdaderamente estás humillado, you show it. tú lo muestras. You don't come with excuses. Tú no vienes con excusas. Bueno, I'm sorry, but you. Save your perdona. breath. No, economiza tu That's respiración. not repentance. Eso no es arrepentimiento. Repentance is I have sinned against you. I am Arrepentimiento es sorry. yo he pecado contra Ya. ti, perdóname. Y eso es Remember todo. remember the prodigal son? ¿Se acuerdan el hijo pródigo? What did he say to the father? ¿Qué le dijo al padre? Bueno, papá, yo Well, hice father, mal, pero tú I tampoco did it me wrong. escuchabas, tú tampoco Well, you me... didn't listen to me neither. No, None of that, none of that. Él no hizo nada de eso. Father, I have sinned against heaven and against Padre, he you. pecado contra el cielo y contra ti. That's repentance. Y eso es arrepentimiento. We've heard people apologize and then blame others. Escuchamos personas arrepentirse y luego echar la culpa a otros. Stop being so nice. That's not repentance. Deja de ser tan bueno, eso no es arrepentimiento. If somebody comes, I'm sorry, but you messed up too. Si alguien They're viene, not pero tú sorry. me fallaste. Ellos no están arrepentidos. No, they're still on the same level. Están al mismo nivel. The Bible says, he who humbles himself La Biblia dice que el que se humilla shall be exalted. será exaltado. Forget about it if you believe you were right or wrong. Forget about Olvídate si that. ellos creen que tú estás bien o mal, olvídate. Vengeance belongs to God. La venganza pertenece a Dios. He fights for the right. Él pelea por el justo. All we have to do, Todo lo que tenemos que hacer bow that stubborn neck of ours. es bajar nuestro cuello cabecillo, Swallow our pride. tragarnos nuestro orgullo, Do what they did. hacer lo que ellos hicieron. This guy, look at this guy up here. He's really into it, isn't he? Miren este hombre, Right here, look at this one. Wow. miren este. He's ripping off his beard. He's screaming. He's like, Está ah! gritando ahí a Dios. You ever heard of the sinner's bench before? ¿Has oído del banco de los pecadores? How do you say bench? La banca. La banca, is that a word? I guess. A bench where you sit. Right there. El This is a banco bench donde right se there. sienta. For the longest time, Por largo tiempo, in the 1800s, en los años 800, churches had a sinner's bench. la iglesia tenía History. una banca para pecadores. Real history, this is true. Sí, era cierto. They would put a bench in front of the altar. Ellos ponían get esta any banca ideas. enfrente al altar y no se hagan de ideas. I'm telling you what happened in the Les 1800s. diciendo lo que pasaron en los años 800. I do that now, we're going to have who knows what go on. Forget it. Pero si hacemos eso ahora, olvídese. But they would put a bench in front of the pulpit. Pero ellos ponían una banca frente al altar. Anyone want to receive Christ, come El que quiera recibir a Cristo, venga and go to the sinner's bench. y váyase a la banca de pecadores. And if they were not screaming, shouting, and crying, you're Y not si ellos no repenting. estaban Forget you. gritando y clamando a Dios, dicen, no, tú no estás No, arrepentido. no, they wouldn't. No, you're not repenting. Dicen, no, tú no estás What you doing arrepentido. there? I don't see a tear. Goodbye. Yo no Go veo sit down. lágrimas, vete. Now, not everybody has to cry when you come to Christ. Ahora, no todo el mundo tiene que llorar cuando viene a Cristo. I didn't cry when I came to Christ. Yo no lloré cuando viene a Cristo. Our personalities are different. Nuestras personalidades Some people here, son you diferentes. look at them too much, they'll cry. Algunos de ustedes los miran y dicen, I know people, I say, hello. Oh, I know. hay algunas personas, ustedes I'm saludan y not that lloran. way. I never Pero was yo no that soy de way. esa manera. I feel sorrow, Yo siento tristeza, but I don't cry too easy. pero yo no lloro tan My fácil. father made sure of that. Mi papá se aseguró de Los eso. hombres no lloran. Men don't cry. Remember that? Remember that? ¿Se recuerdan de eso? He burned that into my brain, boy. Él metió eso en mi cerebro. When I came to Christ, I didn't Cuando yo vine a weep Cristo, when I stood and said I want to receive Christ. I didn't. yo I no lloré couldn't. cuando yo dije quiero recibir a Cristo. Yo no podía hacerlo. But my heart Pero en mi corazón felt the sorrow for my sins. sintió la tristeza por mis And pecados. in my heart, I said, Lord, I repent. Forgive me with all Y my en, heart. y en mi corazón dije, Señor, yo me And I arrepiento, bowed my perdóname head de and todo I corazón. humbled myself. Y bajé mi cabeza y me humillé. And thanks be to God, I knew Christ on that day. Y gloria a Dios, conocí a Cristo en ese día. July 15, 1972, to this very day. En julio 15 de 1972 hasta este día. Now, the thing is Ahora, la cosa es that if you are really sorry, you're at least going to feel. la cosa es que si tú verdaderamente estás arrepentido, tú vas a Your sentir. heart will feel. Tu corazón va a sentir. If your heart doesn't feel, Si tu corazón no lo look at siente, them, look at them. mira, They are feeling the ellos sorrow. están sintiendo esa Maybe you tristeza. can't cry as easily as others can, Tal vez tú no puedas llorar tan fácil como but your otros, heart should feel heavy. pero tu corazón se siente pesado. You should feel bad about what you did, Te debes sentir mal de lo que whatever has it hecho, is. de lo que sea, and you never excuse yourself. y nunca te excusas a ti mismo. You never point the finger. Yeah, but Nunca there's no señalas un buts dedo. in No, no. repentance. Te tienes que I am arrepentirte. sorry I did wrong, and you shut your mouth and let Yo me God do the arrepiento, lo hice rest. mal y te cierra la boca y deja que Dios haga el resto. How many have humbled themselves? Don't answer me, but I wonder how many people have humbled themselves that way. Me pregunto cuántos se han humillado de esta manera, pero no me contestes.
As Puerto Rican, I know there's a lot of phrases we use that are so wonderful. Como Honestly, some of puertorriqueños those sé que hay phrases muchas are like, frases que usamos que son tan hermosas. and you really can't translate them, but they Y mean so usualmente no puedes much. traducirlas, pero significan Right? tanto. Caripelao. How can you translate that? You ¿Cómo can't. puedes decir eso? Skin face, huh? What that means is a person who comes and acts as if everything is fine, Esto que indica como una persona Right? que viene y actúa como que todo está bien, even though you haven't reconciled yet. a pesar de que no se han reconciliado Ay, todavía. ¿cómo tú estás? And you guys have been, Y upset ustedes, at y each other. ustedes saben que han tenido How un you encontronazo el uno al doing? otro. Caripelao. Es un carifresco ahí. Some people say, that's the one, Mary. That's the one. See, she said it before me. Some people say carifresco. It's true. You have to show. You tienes can't que just go to mostrar. somebody and say, Tú no puedes ir donde hey, alguien things are enseñarle. cool. No. No, todo I está bien, am no. sorry. Tiene que decir yo lo siento. And some men say, I never say sorry. That's your problem, Y si tú mister. nunca has dicho lo siento, pues ese es tu problema. Because the Bible tells us, as you forgive others, God's going to forgive Porque you. ahora dice que como tú perdonas a otro, Dios te va a perdonar a ti. You can't say sorry to your husband, to your wife, to your kids, Si no to your puedes decir friend, perdón a tu whoever. esposo o esposa, a tus amistades o amigos o lo que sea, God's not going to forgive you. Dios no te va a perdonar. Go ahead, take it. Don't believe me. God's not going to No, forgive you. Dios He's no te va a not. perdonar, Él no lo va a hacer. He forgives the humble. Él perdona al que se humilla. He forgives the repentant. Él perdona al que se arrepiente. He did. Él lo hizo. The judgment ended. El juicio terminó. And Jonah went outside the city Y Jonás salió de la ciudad to wait for God's judgment to come anyway. para esperar que el juicio de Dios viniese de todas maneras. Wait, but God forgave. What's going on Pero here? espérate, Dios perdonó. ¿Qué pasa aquí? You know what's going on? ¿Sabes qué estaba pasando? Jonah said exactly what we know he would say. Jonás dijo exacto lo que nosotros sabíamos que él iba a When decir. the word of the Lord said to him, I'm not going to judge them now Cuando la palabra del Señor le dijo, yo ahora no los voy a juzgar because they've repented. porque ellos se arrepintieron. You know what Jonah said? ¿Sabe lo que dijo Jonás? In our language today, En nuestro lenguaje hoy día, I knew it. yo lo sabía. That's basically what he said. I Eso knew fue it. lo- Eso fue lo que él dijo, lo I sabía. knew you're a God of forgiveness and mercy. Sabía que eres un Dios misericordioso y de perdón. Then he tells us, that's why I dice- didn't want to come here. Por eso era que no quería venir. You see why he didn't want to go? ¿Ves por qué él no quería ir? He didn't want God to forgive. Él no quería que Dios He perdonase. wanted the judgment. Él quería el juicio, But God said, no. pero Dios dijo no. And the rest of the story you can read for yourselves. Y el resto de la historia lo pueden leer por sí How mismo. God says, I'm having mercy on these people because they repented. Basically, is Como what he Dios dijo, voy a says. tener misericordia de ellos porque se arrepintieron. Now, Jesus says something about Jonah and the whale Pero and the Jesús fish, dijo eso whatever it acerca de was. Jonás Sí, y- whale, la Y, costumbre. y del pez que o lo que haya sido. Jesus said, Jesús dijo, as Jonah was 3 days in the belly of this fish, como Jonás estuvo 3 días en el vientre de ese pez, this represents here esto representa aquí this. esto. The pain, the horror, El dolor, the experience of Jonah inside the belly of the fish. la experiencia de Jonás dentro del vientre del pez. Jesus himself indicated Jesús mismo indicó it refers, que se refería a él. it's a symbol of him. Es un símbolo de él. It's called in the Bible the sign of Jonah. Se llama en la Biblia las señales de Jonás. Jonah being swallowed is prophetically referring to Jesus being crucified, Jonás siendo killed. tragado por el pez se refiere proféticamente a Jesús siendo Jesus crucificado. himself said that. Jesús mismo dijo esto. And then he said, as Jonah was inside the belly of the fish, Y como dijo, mientras así como Jonás estuvo en Here el it is. vientre del pez 3 days 3 días and 3 nights, y 3 noches, so will the Son of Man, Jesus, asimismo el Hijo del Hombre, Jesús, be 3 days and 3 nights estará 3 días y 3 noches in the heart of the earth, en el corazón de la tierra, buried in other words. sepultado en otras So palabras. this is true. Así que esto es cierto. Now when Jonah came out of the fish, Cuando Jonás salió del pez, he came out in rebellion. él vino para atrás. He came out in weakness. Él vino para atrás en debilidad. He came out humbled. Él vino para atrás humilde. But when that stone rolled away, Pero cuando esa piedra fue removida, the difference between Jesus and Jonah, la diferencia entre Jesús y Jonás, Jonah was rebellious. Jonás estaba rebelde, Jonah wanted punishment. Jonás quería castigo, Jesus obeyed the Father in everything. Jesús obedeció al Padre en todo. And Jesus went to the cross to forgive. Y Jesús fue a la cruz para perdonar. Even on the cross, he said, Father, forgive them.
aún en la cruz él dijo, Padre, perdónales. And when Jesus came out of his tomb, Y cuando Jesús salió de su tumba, it was a lot better than Jonah coming out of the fish. fue mucho mejor de como Jonás salió del pez. Because Jesus came out in glory. Porque Jesús salió en Jesus gloria. came out in victory. Jesús salió en victoria. Jesus came out as King of Kings and Lord of Jesús Lords. salió como Rey de Reyes y Señor de And Señores. Jesus is alive today. Y Jesús está vivo hoy. Christ lives. Cristo vive. We proclaim him King of glory now. Porque Él está el Rey de Gloria ahora. The one who died for us and resurrected for us. Cuando Él murió por nosotros y resucitó por nosotros. So I pray all these lessons that we've shared here this morning for all of us Así que oro que todas estas lecciones que presentamos esta mañana para remain todos in our minds nosotros, and hearts, que permanezcan en nuestras mentes y corazones, including this one. incluyendo esta. Jesus said to the people of his day, Jesús le dijo a las personas de este día, referring back to Jonah. Here it is. Right? refiriéndose nuevamente a Jonás, Jesus said, the men of Nineveh will rise up in the judgment with this generation and condemn it. Read that part, Mary. dice, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, Because they repented at porque the ellos, preaching of Jonah, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, and indeed, a greater than Jonah is here. y he aquí que más que Jonás está en este lugar. Jesus is greater than Jonah. Jesús es más grande que Jonás. If the repentance of the Ninevites spared them from the wrath of God Si el arrepentimiento de los nínives les libraron de la ira de Dios because of Jonah's ministry, whether he liked it or not, por causa del mensaje de Jonás, que le gustásele o no, how much more, ¿cuánto más, how much greater cuán mayor will the message of the gospel sería el mensaje del Evangelio? bring the same results and Traería better el mismo resultado y in aún every más person who repents of their sin en cada persona que se arrepiente de su pecado and comes to Jesus Christ? y viene a Jesucristo. No more condemnation for you. No más condenación para No usted. more judgment for you. No más juicio. Forgiveness is yours. El perdón es Grace is suyo. yours. La gracia es suya. And in fact, Y como un factor, we extend this now extendemos esto ahora. because instead of just looking to individuals, Porque en vez de hablar de individuales, we're talking to the nation. está hablando de las naciones. The President of the United States has asked us to pray. El presidente de los Estados Unidos nos ha pedido que oremos. Every year, there's a day called the National Day of Prayer, Every year. Cada año hay un día que se declara el Día Nacional de la Oración scheduled for the 7th day of May. y está programado para el 7º día de mayo. But because of the crisis that the world is facing, Pero por causa de la crisis que el mundo está he confrontando, moved the day from May 7th él movió el día de mayo 7 to today. a hoy. Gloria a Dios. After we celebrate communion, Después que celebremos la Santa Cena, we're going to close the service today doing for this nation vamos a cerrar el servicio haciendo por esta nación what they can't do for themselves. lo que ellos no pueden hacer por sí mismos. We're going to intercede and pray mercy of God upon this world, actually. Vamos a orar por la misericordia de Dios por este mundo. This virus has attacked the entire world. Este virus está atacando el mundo por completo. Is it a result of sin? Of course it is. ¿Y es resultado de pecado? Claro que lo Everything es. that happens bad in the world is a result of Todo sin. lo que Everything pasa malo en el mundo es resultado de is pecado. the legacy of sin. Es una legacía de But pecado. we have authority in Christ to push back those things Pero tenemos autoridad en Cristo para echar para and atrás to ese speak pecado life in Jesus' name. y hablar vida Let's en all el nombre de stand Jesús. together, please. Estemos de pie, por favor. The God of Jonah is our God. The God of forgiveness is our God. El Dios de Jonás es nuestro Dios, el Dios de perdón The es God who nuestro spared Dios. Nineveh can spare this world. El Dios que libró a Nínive puede librar este mundo. But we must do our part. So right Pero now, tenemos que hacer nuestra parte. before anything else, if there's anyone in our midst who has not yet found forgiveness in Christ, Pero ahora mismo, si hubiese alguien en vuestros medios que no ha encontrado perdón en Cristo, or if there's somebody who realizes, I never really repented for my sin the way you described today, o alguien que dice, yo nunca me he arrepentido de mis pecados de la manera que usted lo I'm describió going to hoy, ask you to bow your head where you are, upstairs, here in the sanctuary, watching us at home. le voy a pedir que wherever you incline are, su rostro ahí donde está, ya sea arriba, sea Bow aquí your head abajo, and say, o en Jesus, su I'm hogar, o a sorry través for del my internet. sins. Incline su rostro y diga, Jesús, me arrepiento de mis pecados.